Chicos, buenas noches. Sean bienvenidos a International Cardiology Week. Continuamos con la segunda ponencia. Antes de comenzar, chicos, mencionarles que al finalizar la ponencia enviaremos un link de quizzes, chicos, para que ustedes puedan resolverlo. Va a constar de 10 preguntas. Así que atentos al chat. Y también mencionarles que tenemos una sorpresa para ustedes por haber participado en la ponencia del día de hoy. Estén atentos al chat en vivo, chicos, que por ahí estaremos ya escribiendo la sorpresa que tenemos para ustedes. También mencionarles que el link del formulario se enviará finalizando la ponencia, donde ustedes van a poder rellenar sus nombres. Entonces ya nosotros vamos a tener la base de datos para toda la semana, chicos. Bien. Ya dándoles las especificaciones de la ponencia, le damos la bienvenida al ponente Giuseppe Ceballos Mayanga, que el día de hoy va a desarrollar el tema de fisiología cardíaca. Él es estudiante de tercer año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán, aquí en Perú. También es creador de contenido y embajador del CEBI. Bien, chicos, les dejo con la ponencia. Ya el ponente Giuseppe está preparado para comenzar. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. ¿Sí se me escucha, no? Sí, perfecto. Ok. Buenas noches con todos. Mi nombre es Giuseppe Ceballos. Soy estudiante de medicina del tercer año en la Universidad Señor de Zipán, aquí en Perú. Y en esta oportunidad voy a hablarles sobre lo que es fisiología cardíaca, ¿no? Siguiendo con lo que es la semana de cardiología. Bueno, el contenido temático que he podido elaborar para esta ponencia es, primero, generalidades de anatomía cardíaca, potencial de acción en músculo cardíaco, ciclo cardíaco, excitación rítmica del corazón y control de la excitación y la conducción del corazón. Estos son los temas que abarcaremos en esta ponencia. Primero comenzaremos con algunas generalidades de la anatomía cardíaca. Bueno, como sabemos, el corazón consta de dos bombas, una bomba derecha y una bomba izquierda, o también son conocidos como corazones, según el Tratado de Fisiología de Guyton. Un corazón derecho y un corazón izquierdo. Estas bombas o corazones constan de dos cavidades o de dos cámaras. Es por eso que se consideran bicamerales. Primero tenemos a la aurícula, que funciona como conducto para que la sangre pase desde esta cámara hacia la otra cámara, que vendría a ser el ventrículo. En este caso, aurícula derecha y ventrículo derecho. Y el ventrículo funciona como una cámara principal de bombeo, para que cuando este se contraiga, la sangre salga eyectada por medio de las arterias. En este caso, tronco pulmonar y arteria pulmonar derecha e izquierda. Y aquí por la arteria aorta. También tenemos que saber que la aurícula derecha con el ventrículo derecho están separados por lo que son las válvulas aurículo-ventriculares. Estas válvulas aurículo-ventriculares, en la parte derecha se denomina válvula tricúspide y en la izquierda mitral o bicúspide. Entonces, sabiendo esto, ya podemos comprender un poco más lo que es la fisiología. También es importante hablar lo correspondiente a la oxigenación de la sangre. Primero sabemos que la sangre va a llegar desoxigenada proveniente de los tejidos por medio de la vena cava inferior y de la vena cava superior. Y esta sangre va a ir primero por la aurícula derecha. Y luego de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, ya que como bien lo mencionamos, era como un conducto. Y en el ventrículo derecho esta sangre va a ser eyectada, ¿no? Por medio del tronco pulmonar y arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Y entonces esta va a llegar hasta los pulmones, en donde la sangre se va a oxigenar mediante un proceso que nosotros conocemos como hematosis, el intercambio gaseoso, ¿no? En donde sale dióxido de carbono
y entra oxígeno. Entonces, en los pulmones es en donde se va a oxigenar la sangre. Luego va a regresar esta sangre ya oxigenada por medio de las venas pulmonares hacia la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha, al igual que en la parte izquierda, perdón, esta es parte izquierda, aurícula izquierda, llegan las venas pulmonares a la aurícula izquierda y al igual que en la parte derecha, va a pasar esta sangre oxigenada al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo va a ser eyectado por medio de la arteria aorta hacia todos los tejidos de nuestro organismo. Aquí la sangre es rica en oxígeno, es decir, es sangre oxigenada. También tenemos que tener en cuenta que el tronco pulmonar y las arterias pulmonares, en este caso, transportan sangre desoxigenada. Esta es una excepción, ya que nosotros sabemos que todas las arterias transportan sangre oxigenada, ¿no? Esa es la excepción. Al igual que las venas pulmonares, que sabemos que las venas transportan sangre desoxigenada, y en este caso es oxigenada. También es otra excepción. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la fisiología del músculo cardíaco. Tenemos que saber que existen tres tipos de músculo cardíaco: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y conducción, que no es más que el sistema eléctrico del corazón, que ya lo vamos a ir tocando más adelante. También tenemos que saber que el músculo cardíaco es un sinsitio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conjunto de fibras musculares que tienen solamente una función, que es la de contraerse o hacer que se transmita lo que es el impulso cardíaco, ¿no? Para que la sangre pueda ser eyectada hacia todos los tejidos de nuestro organismo. Y para esto hay un componente muy importante en lo que es la histología del músculo cardíaco, que son los discos intercalados, que son los que están señalando aquí con la letra D, que más o menos tienen una forma en hendidura, y van a comunicar una célula del músculo cardíaco con otra célula del músculo cardíaco. Es más o menos así. Esta es una esquematización que he podido hacer, en donde esta es una célula del músculo cardíaco y esta es otra célula del músculo cardíaco. Y esta especie de enlaces o puentes son los discos intercalados. Entonces, cuando se genere el potencial de acción, este va a ir libremente, ¿no? entre cada célula y el músculo va a formar como un sinsitio. Y el ventrículo, por ejemplo, se va a contraer todas las fibras musculares a la misma vez. Es por eso que es muy importante los discos intercalados. Además, según la literatura, nos indican que existen dos sinsitios: el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular. Y también estos están separados por tejido fibroso que rodean a las válvulas aurículo-ventriculares. Rodean a las válvulas aurículo-ventriculares y esto hace que el potencial de acción no pase directamente del sinsitio auricular al sinsitio ventricular, ni tampoco sea retrógrado, es decir, que del sinsitio ventricular al sinsitio auricular. Solamente hay una entrada de este potencial de acción o este impulso cardíaco, y es por medio de lo que es el haz de His, que es esta porción que estoy señalando, que más adelante ya lo vamos a ir tocando. Este haz de His forma parte de lo que es el sistema de conducción del corazón. Y también tenemos que saber que este impulso cardíaco se genera en el nódulo sinoauricular. Entonces, este tejido fibroso impide que el impulso cardíaco se transmita directamente desde el sinsitio auricular al sinsitio ventricular. Ahora vamos a ver sobre lo que es el potencial de acción en el músculo cardíaco. Este tema es muy importante prestar atención aquí, ya que más adelante vamos a ver el potencial de acción en el nódulo sinusal. Y aquí hay ciertas diferencias que tenemos que tener en cuenta. Primero, hay que recordar algunos aspectos. Lo que estoy dibujando ahora, podemos decir que es una célula, ¿no? Y como sabemos, la célula tiene un espacio intracelular y extracelular. Y en la parte de adentro hay grandes cantidades de potasio. Y en la parte de afuera, grandes cantidades de sodio. Entonces, como sabemos, tanto sodio como potasio son cationes. Y adentro de la célula, el potencial de membrana de reposo que se conoce es generalmente de menos 90 milivoltios o menos 80 o menos 85 milivoltios en lo que es el músculo ventricular o el músculo cardíaco.
Entonces, por ejemplo, si es que el potasio sale de la célula, entonces esta membrana de reposo va a hacer que esta polaridad negativa se va a hacer más negativa, ya que el potasio está saliendo, es decir, que de menos 85 milivoltios puede pasar a menos 90 milivoltios, menos 95, menos 100 milivoltios. Y a esto se denomina repolarización. Al igual que el sodio, como es un catión, y adentro la polaridad es negativa, es de menos 85 a menos 90 milivoltios, si ingresa sodio, esta polaridad se va a ir siendo más positiva, lo que se denomina despolarización. Entonces, sabiendo estos conceptos, podemos hablar sobre las fases del potencial de acción en el músculo cardíaco. Primero tenemos la fase 0, que es la fase de despolarización. Como bien lo mencionamos, aproximadamente el potencial de membrana de reposo del músculo cardíaco o del músculo ventricular es de menos 85 a menos 90 milivoltios, aproximadamente. Entonces, cuando los canales de sodio rápidos se abren, entonces el sodio comienza a ingresar y como lo vemos acá, se produce una despolarización. Es decir, que esta línea, como vemos acá, va subiendo. Sube, 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 sube. Y estos canales de sodio permiten el ingreso rápido de sodio. ¿Pero a qué se refiere canales rápidos de sodio? Se refiere a que se van a abrir rápidamente y también se van a cerrar rápidamente. Es decir, que su apertura va a durar poco tiempo, va a durar milésimas de segundos. Entonces, esta despolarización va a ocurrir hasta que llegue a una cantidad de menos 20, más 20 milivoltios, en donde los canales rápidos de sodio se van a cerrar. Canales rápidos de sodio se van a cerrar. Entonces, este cierre de los canales rápidos de sodio ya forma parte de la fase 1, que es la repolarización inicial. Y también los canales de potasio se comienzan a abrir. Entonces, como vimos, el potasio hace que la célula se repolarice. Entonces, aquí, como vemos, la célula se está queriendo repolarizar, pero no se va a repolarizar por completo. Es por eso que se conoce como repolarización inicial. También vamos a hablar sobre lo que es la fase 2, ya que vendría a ser la meseta. Aquí los canales de calcio y los canales de sodio lentos se comienzan a abrir. Entonces comienzan a entrar grandes cantidades de sodio y calcio. Y los canales de potasio se van a cerrar. La permeabilidad de potasio es decir que va a disminuir, ¿no? Es por eso que se va a expresar esta meseta. Esto aproximadamente durará entre 0,2 a 0,3 segundos. Luego los canales lentos de sodio y de calcio se van a cerrar y se van a abrir los canales lentos de potasio y pasaríamos a la fase 3, que es la fase de repolarización rápida. Entonces aquí los canales de potasio lentos se comienzan a abrir. ¿Qué quiere decir canales de potasio lentos? Quiere decir que la apertura de estos canales va a ser más prolongada, es decir, por un poco más de tiempo. Entonces van a entrar grandes cantidades de potasio y se va a dar la repolarización, llegando nuevamente a lo que es la fase 4 o la fase de reposo, ¿no? En donde mencionábamos que el potencial de membrana en reposo es aproximado de menos 85 a menos 90 milivoltios. Bueno, ahora vamos a tocar lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está conformado por dos periodos, un periodo de diástole y un periodo de sístole. El periodo de diástole es también llamado periodo de relajación, donde básicamente se va a comenzar a llenar los ventrículos. Y el periodo de sístole, que es el periodo de contracción, en donde la sangre va a ser inyectada, ¿no? Por medio de las arterias, tanto del tronco pulmonar como de la arteria aorta. Entonces, en su definición, podemos decir que el ciclo cardíaco son los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. Y este impulso cardíaco va a estar comenzado por lo que es el nódulo sinoauricular o sinoatrial o sinusal, que más adelante lo vamos a ver. Aproximadamente cada ciclo dura 0,8 segundos. Y esto tiene mucha relación con lo que es la frecuencia cardíaca, ya que, por ejemplo, si la frecuencia cardíaca es de 72, el tiempo del ciclo cardíaco va a ser lo inverso a la frecuencia cardíaca, es decir, que va a ser de 1 sobre 72. Y esto nos va a dar 0,8 segundos.
Entonces, tenemos así que si la frecuencia cardíaca aumenta, entonces va a haber un menor tiempo del ciclo cardíaco. Ya, como vimos, el ciclo cardíaco estaba conformado por dos periodos, diástole y sístole, y dentro de estos podemos encontrar 5 fases. Primero, la fase 1, que es el periodo de llenado, que corresponde a lo que es la diástole. Aquí, los ventrículos se comienzan a llenar en un 80%. Aquí no es necesario la contracción de las aurículas. Es por eso que decíamos que funcionan como conductos, ya que pasa la sangre directamente de la aurícula hacia los ventrículos, sin necesidad de contracción en el periodo de llenado. Entonces, aquí ocurre un llenado rápido y un llenado lento. Y en esta parte se puede producir un ruido, que es el tercer ruido cardíaco, que es netamente patológico. En algunas literaturas nos mencionan que en la niñez se puede escuchar este ruido cardíaco. Sin embargo, a partir de los 25 años ya no se escucha, y si se escucha ya es patológico. Aquí también tenemos que ver que la presión de las aurículas es mayor que la de los ventrículos. Y también las válvulas auriculoventriculares están abiertas, como vemos acá, ¿no? Están abiertas, tanto la tricúspide como la mitral. Y vemos que las válvulas sigmoideas o semilunares están cerradas, tanto del tronco pulmonar como de la arteria aorta. Y la presión de ventrículos es menor a la de las arterias, ya que no se están contrayendo los ventrículos ni se va a inyectar la sangre. Y otro punto importante también que tenemos que tener en cuenta aquí es que después de un ciclo cardíaco siempre va a sobrar algo de sangre, no se va a expulsar o no se va a inyectar toda la sangre, siempre va a quedar una cierta cantidad de sangre que se considera volumen telesistólico, que es de 50 mililitros. Es el volumen de sangre que se va a quedar en el ventrículo después de un ciclo cardíaco. Entonces, en relación a este esquema, podemos ver que comienza con 50 mililitros de volumen en el ventrículo, debido a la sangre que ha sobrado del ciclo cardíaco anterior. Entonces, este volumen va a irse aumentando, 50, 70, 90, 110, hasta llegar a 120 mililitros. Va a ir aumentando este volumen debido a que, como lo vimos, se llena el 80% de los ventrículos. Entonces, llega hasta el punto de 120 mililitros. De 120 mililitros. Y aquí la válvula mitral y la tricúspide se cierran, y eso ya conforma la fase 2, que es la sístole auricular. Aquí la válvula mitral, no, perdón, eso conforma la fase 3. Aquí, como vimos al principio, comenzaba a pasar 80% de sangre. Sin embargo, aquí ya ocurre la contracción de las aurículas. Es decir, que el 20% restante de sangre que estaba acumulado en la aurícula comienza a pasar ya al ventrículo. Y esto por medio de la contracción. Entonces, esto hace que la presión de las aurículas siga siendo mayor que la presión de los ventrículos. Y las válvulas auriculoventriculares siguen abiertas, como vemos aquí. Las válvulas semilunares siguen cerradas y la presión del ventrículo sigue siendo menor a la presión de las arterias. Y también, como vimos, el ventrículo se va a llenar por completo y todo ese volumen va a ser de 120 mililitros, que se llama volumen telediastólico. Entonces, en este esquema podemos ver que el periodo de llenado es la primera parte, la fase 1, que ya la vimos. Luego ya comienza a llenarse el ventrículo por completo, ya el 100%, es decir, 120 mililitros. Y una vez que ya se llena por completo, la válvula mitral y la tricúspide se cierran, ¿no? Que conforman la fase 3, que es la fase de contracción isovolumétrica. Aquí comienza a cerrarse las válvulas auriculoventriculares. Y esto para que la sangre que se está acumulando en el ventrículo ya no regrese a las aurículas, ¿no? Es por eso que se cierra. Aquí también las válvulas semilunares siguen permaneciendo cerradas y el volumen telediastólico no varía, ya que no se está inyectando la sangre ni tampoco está regresando la sangre, entonces se mantiene en 120 mililitros. Y como vemos, las válvulas auriculoventriculares están cerradas y este cierre de las válvulas auriculoventriculares producen lo que es el primer ruido cardíaco. Ahora la presión de las aurículas es menor a la de los ventrículos. ¿Y por qué?
porque la sangre ya se está acumulando en los ventrículos, entonces los ventrículos comienzan a hacer presión, empiezan a hacer una contracción para que la sangre pueda ser eyectada. Sin embargo, aún no se eyecta la sangre. Entonces, la presión de los ventrículos comienza a aumentar a tal punto de que iguala a la presión de las arterias, como por ejemplo, la presión de la arteria aorta sabemos que es de 80 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión de los ventrículos iguala a la presión de la arteria aorta y luego la sobrepasa para que después se abran las válvulas semilunares, que corresponde a la fase 4. Entonces, aquí en el esquema que vemos, la válvula mitral se cierra y causa el primer ruido cardíaco, como lo vimos. Y la presión en el ventrículo comienza a subir hasta aproximadamente 80 milímetros de mercurio, que es de la presión de la aorta, ¿no? Entonces, aquí la válvula aórtica y la válvula pulmonar se abren y esto ya conforma a lo que es la fase 4, que es el periodo de eyección. Entonces, la presión de los ventrículos ya es lo suficientemente fuerte como para que los ventrículos se comiencen a contraer y entonces la sangre ya comienza a ser eyectada, ¿no? Tanto por el tronco pulmonar como por la arteria aorta. Entonces, aquí tenemos que la presión de los ventrículos es mayor que la presión de las arterias. Y esto para que la sangre pueda ser eyectada. Las válvulas sigmoideas están abiertas, ¿no? Para que la sangre pueda salir. También aquí hay una eyección rápida y lenta y aparece también otro volumen, que es el volumen sistólico. Esto quiere decir que solamente 70 mililitros se van a expulsar de los ventrículos y van a quedar 50 mililitros, que es el volumen telesistólico, que vimos que era el resultado final de un ciclo cardíaco, ¿no? Que quedaba en los ventrículos. Aquí las válvulas auriculoventriculares siguen manteniéndose cerradas y la presión en las aurículas sigue siendo menor a lo de los ventrículos, ya que se están contrayendo los ventrículos. Ahora pasamos a la fase 5, que es la relajación isovolumétrica. Aquí la presión de los ventrículos, ya que ya eyectó toda la sangre que necesitaba eyectar, la presión de los ventrículos comienza a disminuir y la de las aurículas comienza a aumentar, debido a que otra vez comienza el llenado de las aurículas por medio de lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, las válvulas sigmoideas también se cierran, debido a que la presión del ventricular ya es menor que la presión de las arterias, ya es menor. Entonces, las válvulas sigmoideas se cierran y se produce el segundo ruido cardíaco. Y como vimos, el resultado de este ciclo cardíaco o el volumen que se queda en el ventrículo es de 50 mililitros y es el volumen telesistólico. Ahora la sangre comienza de nuevo a llegar por medio de las aurículas y se va a repetir otra vez otro ciclo y así sucesivamente. Ahora vamos a ver la excitación rítmica del corazón. Sabemos que el corazón está formado por un sistema especial eléctrico, ¿no? Esto para generar impulsos cardíacos y tanto las aurículas como los ventrículos se contraigan y la sangre se eyecte hacia todos los tejidos del organismo. Entonces, este sistema especial eléctrico genera impulsos eléctricos rítmicos para iniciar la contracción rítmica del músculo cardíaco y también conduce estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Aquí tenemos que saber que las aurículas se contraen 1/6 de segundo antes que los ventrículos. Y esto básicamente para que el 20% de sangre que sobraba pase a los ventrículos, ¿no? Básicamente por eso es que se contraen 1/6 antes que los ventrículos. Además que todo este sistema eléctrico del corazón está formado primero por lo que es el nódulo sinusal, o también llamado nódulo sinoauricular. Y también está conformado por las vías internodulares, una vía internodular anterior, una media y una posterior. Y del anterior va a salir un haz, que es el haz de Bachmann, que va a transmitir el impulso cardíaco a la aurícula izquierda, para que tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda se contraigan. Luego tenemos a lo que es el nódulo aurículo-ventricular. Aquí se va a retrasar el impulso cardíaco, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Luego va a seguir
lo que es el haz de His. Luego el haz de His se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda. Y luego ya viene lo que son las fibras de Purkinje, ¿no? Que conforman el sistema de Purkinje. Ya, primero vamos a ver sobre el nódulo sinoauricular. El nódulo sinoauricular, como lo podemos observar aquí, está ubicado en la pared posterolateral de la aurícula derecha y es una banda elipsoide aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado. Aquí, las fibras se conectan directamente con el músculo auricular, tanto con el derecho y con el izquierdo por medio del haz de Bachmann, que ya lo vamos a ver más adelante. Aquí también, estas fibras tienen capacidad de autoexcitación. Y también se tiene que tener en cuenta algo muy importante, que a diferencia del potencial de acción en el músculo ventricular, el potencial de reposo en el nódulo sinoauricular es de menos 55 a menos 60 milivoltios, aproximadamente a esta altura, menos 55 a menos 60 milivoltios, a diferencia de lo que vimos en la membrana de reposo del músculo ventricular, que era aproximadamente de menos 85 a menos 90. Hay una cierta diferencia. ¿Y por qué esa negatividad menor en el nódulo sinoauricular? Porque hay una mayor permeabilidad al sodio y al calcio. Hay una permeabilidad natural al sodio y al calcio. Es por eso que el nódulo sinoauricular tiene capacidad de autoexcitación, es decir, que no necesita un estímulo, él puede excitarse a sí mismo. Entonces, esto produce que el potencial de membrana de reposo esté en menos 55 a menos 60 milivoltios y luego ya se produzca la despolarización y repolarización, que ahorita lo vamos a ver. Ya, como lo vimos, entonces, el potencial de reposo es de menos 55 milivoltios. Entonces, debido a la misma permeabilidad del sodio y el calcio, va a hacer que se despolarice en primera instancia hasta llegar a menos 40 milivoltios, que vendría a ser el umbral de excitación. Es decir, que si es que, por ejemplo, la excitación la permeabilidad no es tan grande, entonces la despolarización puede llegar hasta aquí y no llega hasta el umbral de acción. Es decir, que ya no se produce una despolarización hasta arriba. Entonces esto es importante, ¿no? Esta permeabilidad a sodio y al calcio es muy importante. Entonces, una vez que ya llega al umbral de acción, se da lo que es la ley del todo o nada, ¿no? Es decir, que ya comienza acá se cierran, ya no hay permeabilidad a sodio y calcio perdón, sí, sigue habiendo permeabilidad a sodio y calcio y esta despolarización sigue durante 100 a 150 milisegundos. Luego de eso, de pasar esos 100 a 150 milisegundos, los canales de sodio y calcio, en este caso son canales de sodio y calcio lentos, se comienzan a cerrar. Y entonces los canales de potasio se comienzan a abrir y se produce lo que es la repolarización. Comienza a abrirse y comienza a bajar de esta forma esta línea. A tal punto que la célula del nódulo sinoauricular se hiperrepolariza. Es decir, que los canales de potasio permanecen abiertos durante décimas de segundo adicionales o más. Entonces se produce un estado de repolarización. Es decir, que va por debajo de menos 55 milivoltios, aproximadamente de menos 60 milivoltios. Y entonces, esta misma permeabilidad al sodio y al calcio, esa permeabilidad natural que vimos al principio, hace que otra vez esta polaridad de la célula se vuelva un tanto más positivo y se pueda dar otra despolarización y todo el proceso se repita nuevamente. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las vías internodulares. Las vías internodulares son básicamente las que conectan al nódulo sinoauricular con el nódulo aurículo-ventricular. Tenemos así entonces que tenemos a una anterior, a una media y a una posterior. Y de la anterior va a conectar directamente el nódulo sinoauricular con el aurículo ventricular y también va a dar una rama que vendría a ser el haz de Bachmann, ¿no? Que va a transmitir o va a conducir el impulso hacia la aurícula izquierda para que la aurícula izquierda también se contraiga.
Entonces, el anterior va a unirse al aurículo ventricular y va a dar su rama, que es el haz de Bachmann. La parte media también es llamada de Weichenbach y la posterior de Torel. Aquí, aproximadamente la velocidad que hay entre lo que es el nódulo sinoauricular hasta el nódulo aurículo ventricular es de 0,03 segundos. Ya, ahora vamos a ver el nódulo aurículo ventricular, que es el que está aquí. El nódulo aurículo ventricular está ubicado en lo que es la pared posterolateral de la aurícula derecha, atrás de la válvula tricúspide. Y este se encarga de retrasar el impulso. Lo retrasa 0,09 segundos. ¿Y por qué retrasa el impulso? Esto lo hace para que las aurículas se puedan contraer y puedan expulsar ese 20% de sangre hacia los ventrículos, ¿no? Comienzan a contraer y es por eso que retrasa el impulso cardíaco el nódulo aurículo ventricular. Retrasa 0,09 segundos. Luego, este nódulo aurículo ventricular tiene partes. La primera es la porción penetrante del haz aurículo ventricular, que es el que podemos observar aquí. Y la otra es la porción distal del haz aurículo ventricular. Estas dos porciones básicamente se denominan haz de His. Entonces, va a haber otro retraso en lo que es el haz de His, que sería esto. El haz de His, que va a ser de 0,04 segundos. Entonces tenemos así que el retraso total en el nódulo aurículo ventricular junto con lo que es el haz de His va a ser de 0,13 segundos. Es decir, los 0,09 segundos del aurículo ventricular y los 0,04 segundos del haz de His. Y el retraso que va a haber, o todo el tiempo de conducción desde el nódulo sinoauricular hacia lo que es el haz de His, va a ser de 0,16 segundos. ¿Y por qué se da esta conducción lenta del impulso cardíaco? Eso se da debido a que hay una disminución de los discos intercalados. Y como lo vimos al principio, estos discos intercalados comunicaban una célula con otra. Y si hay una disminución de estos, entonces la comunicación no va a ser tan grande, no va a haber una buena comunicación, por lo que se va a dar este retraso del impulso cardíaco. Ya, ahora vamos a ver el haz de His y sus ramas. Como lo vimos, el haz de His era la continuidad de lo que era el nódulo aurículo ventricular, y este se va a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda. Su longitud es aproximadamente de 5 a 15 milímetros hasta la punta del corazón. Y después de esto ya se van a dividir en las fibras de Purkinje. Y la velocidad de conducción desde el haz de His hasta las fibras de Purkinje es de aproximadamente 0,03 segundos. Aquí también tenemos que tener en cuenta que la conducción en el haz de His y desde el nódulo sinoauricular hasta el haz de His es unidireccional, ya que esta es la única forma por donde se pueda conducir el impulso cardíaco, ya que recordamos que las válvulas auriculoventriculares estaban rodeadas por tejido fibroso, ese que podemos observar aquí, tejido fibroso auriculoventricular. Aquí podemos encontrar la aurícula y aquí se podría decir que está el ventrículo. Entonces, debido a este tejido fibroso, el impulso cardíaco no se va a transmitir directamente de aurícula a ventrículo ni de ventrículo a aurícula, sino solamente por un solo lado, que en este caso es el haz de His. Es por eso que nos indica que es una conducción unidireccional. Solamente por el haz de His se puede conducir el impulso cardíaco. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de Purkinje. Aquí, en el sistema de Purkinje, que es el que podemos observar aquí, la velocidad aproximada es de 1,5 a 4 metros por segundo. Es decir, que es 6 veces mayor a la del músculo ventricular, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y 150 veces mayor a lo que es el nódulo aurículo ventricular. Y esto se da porque hay un aumento de lo que son los discos intercalados. Es decir, que
hay una mayor conexión entre las células. Es por eso que la velocidad en el sistema de Purkinje es mayor y por lo tanto se va a dar una contracción ventricular rápida, ¿no? De tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Y aquí en esta imagen de la derecha podemos visualizar en el número 12 a las fibras de Purkinje. Ahora vamos a ver a lo que es el músculo ventricular. El músculo ventricular. Aquí vimos que en el sistema de Purkinje, exactamente en lo que son las fibras de Purkinje, van a transmitir el impulso cardíaco hasta las fibras del músculo ventricular. Entonces, desde la fibra de Purkinje va a transmitir el impulso hasta las fibras musculares ventriculares. Y la velocidad de transmisión va a ser de 0,3 a 0,5 metros por segundo. Además, es importante saber aquí que el músculo cardíaco envuelve el corazón con una doble espiral. Es decir, que el impulso cardíaco no va a ir necesariamente hacia el exterior, sino que tiene que ir en esta forma de espiral, ¿no? Como bien lo menciona acá. Entonces, el tiempo desde la superficie de la transmisión, desde la superficie epicárdica hasta la superficie endocárdica, va a ser de 0,03 segundos. Bueno, aquí podemos ver un resumen de los tiempos, ¿no? El impulso cardíaco comienza en el nódulo sinoauricular y el tiempo de conducción hasta el nódulo aurículo-ventricular es de 0,03 segundos. Y luego, en el nódulo aurículo-ventricular se va a retrasar el impulso 0,09 segundos, como lo vimos. Luego va a pasar al haz de His, en donde se va a retrasar también 0,04 segundos. Luego, este haz de His, como lo vimos, se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda. Y este tiempo de conducción desde el haz de His hasta la fibra de Purkinje, que es la continuación, va a ser de aproximadamente 0,03 segundos. Y de la fibra de Purkinje, para que haya la conducción hacia los ventrículos, va a ser también de 0,03 segundos. Y por último, vamos a ver lo que es la contracción, el control de la excitación y la conducción en el corazón. Aquí es importante saber que el nódulo sinusal es el marcapaso normal del corazón. Es decir, que es el que se encarga de controlar la ritmicidad del corazón, ¿no? Debido a que la frecuencia rítmica de este es de aproximadamente 70 a 80 veces por minuto. A diferencia de en el nódulo auriculoventricular, que es de 40 a 60 veces por minuto, y de las fibras de Purkinje, que es de 15 a 40 veces por minuto. Entonces, por ejemplo, si hay una lesión en lo que es el nódulo sinoauricular, el que tomaría el mando o el que controlaría ya la ritmicidad del corazón sería el nódulo aurículo-ventricular. Pero es por eso que el nódulo sinoauricular se considera como el que controla la ritmicidad del corazón. Aquí también es importante recalcar la función de los nervios simpáticos y parasimpáticos. Primero tenemos que la estimulación parasimpática ralentiza el ritmo y la conducción cardíaca. En este caso, los nervios parasimpáticos son los vagos, ¿no? Y estos van a transmitir lo que es la acetilcolina, que es una hormona que va a hacer que va a haber un aumento de lo que es la frecuencia cardíaca y también va a producir un aumento también de lo que es la repolarización, es decir, que va a haber una mayor permeabilidad de potasio, por lo que va a ralentizar el ritmo cardíaco. Y si es que esta acetilcolina se encuentra en grandes cantidades, puede que no haya un impulso cardíaco. Es por eso que tenemos que tener en cuenta esto. Y por último, la estimulación simpática, que es la que podemos ver aquí, aumenta el ritmo y la conducción del corazón, ya que aquí aquí va a aparecer lo que es la noradrenalina, ¿no? Que esto va a hacer lo contrario que el acetilcolina. Es decir, que va a disminuir la permeabilidad de potasio y va a aumentar la permeabilidad de sodio y calcio. Es decir, que va a haber un aumento de la despolarización y también un aumento del ritmo cardíaco. Bueno, y para terminar, he colocado aquí una frase: duerme menos, sueña más, que nosotros debemos
esforzarnos, ¿no? Para poder cumplir nuestros sueños. Y en esta etapa que estamos de estudiantes, nos toca dormir menos en algunas oportunidades, ¿no? Sin embargo, nuestros sueños siempre tienen que ser grandes y todo lo que nos propongamos tenemos que cumplirlo con esfuerzo. Gracias. Muchas gracias por la ponencia, Giuseppe. Muy excelente, la verdad. Chicos, si tienen algunas preguntas, por favor, dejarlo en el chat y nosotros estaremos leyéndolas. Tenemos una pregunta, nos dicen, ¿los fenómenos del reingreso de conducción eléctrica se da por un tejido patológico? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No te escuché. Ya nos dicen, los fenómenos de reingreso de conducción eléctrica, ¿se da por un tejido patológico? Un tejido patológico, no, generalmente todo ocurre por el sistema eléctrico del corazón, ¿no? Básicamente el nódulo sinoauricular es el responsable de todo el sistema eléctrico. Muchas gracias por la respuesta. Chicos, a ver si tuvieran alguna otra pregunta, por favor. Tenemos otra pregunta, nos dicen, ¿qué ocurre en un bloqueo auriculoventricular? Ya, aquí puede ocurrir una disminución del ritmo cardíaco, ya que no va a haber una correcta conducción del impulso cardíaco, ¿no? Debido a este bloqueo. Entonces puede producir hasta un infarto de miocardio y el paciente morir. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿a qué se deben los nombres de las vías internodulares, como las de Bachmann y Wenckebach? Bueno, la verdad de eso no tengo conocimiento porque lo encontré en una literatura que nos explicó mi profesor que me ha enseñado fisiología, pero no tengo conocimiento de por qué esos nombres. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si el nódulo sinoauricular falla, ¿lo cambiamos por un marcapaso? Sí, claro, porque es el principal, ¿no? O si no, el que tomaría el cargo sería el nódulo aurículo-ventricular, pero aquí la ritmicidad del corazón sería menos, ¿no? Entonces es más peligroso. Por eso que es mejor reemplazarlo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa con los focos de automaticidad en el corazón? Perdón, ¿puedo repetirlo, por favor? A ver, nos dicen, ¿qué pasa con los focos de automaticidad en el corazón? Bueno, según tengo entendido, automaticidad es del nódulo sinoauricular o autoexcitación para producir el impulso cardíaco, ¿no? Y se conduzca a través de todo el sistema eléctrico, es lo que tengo entendido. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. En caso de una taquicardia ventricular, ¿cómo se hace la cardioversión sincronizada? Bueno, esa pregunta, sinceramente no tengo respuesta, no sé mucho de eso, pero lo puede consultar a mi página de Instagram, Medic Student, y yo me voy a encargar de
de buscar esa respuesta y poder dársela, ¿no? Muchas gracias. Chicos, respecto a esas preguntas ya de patologías, respecto al corazón, lo vamos a ver en la semana, así que estén atentos. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, por favor. ¿Podría repetir, por favor, cuáles son las fases del potencial de acción? Sí, primero tenemos la fase cero. A ver, voy a colocar las diapositivas para que se entienda mejor. Primero tenemos la fase cero de despolarización. Es básicamente cuando se abren los canales de sodio rápido, ¿no? Tenemos la fase uno de repolarización inicial, cuando se abren los canales rápidos de potasio también, porque estos se llaman rápidos porque se van a abrir y cerrar rápido y va a haber una repolarización inicial. Después va a venir la meseta, que es la fase 2, que aquí va a haber una apertura de los canales de sodio y calcio lento, es decir, van a entrar grandes cantidades de sodio y calcio y se va a producir la meseta. Y luego esto va a durar aproximadamente, esta entrada de sodio y calcio va a durar aproximadamente de 0,2 a 0,3 segundos. Luego estos canales se van a cerrar y se va a producir la repolarización. Repolarización rápida por los canales lentos de potasio, es decir, que van a ingresar grandes cantidades de potasio y nuevamente la célula va a entrar en un estado de reposo, que es aproximadamente de menos 85 milivoltios a menos 90 milivoltios, que es la fase 4, que es el potencial de membrana en reposo. Muchas gracias por la respuesta. Nos pregunta, ¿la corriente Fanny es la misma que la corriente marcapasos? Eso sí, tampoco no tengo respuesta por esa pregunta. No sabría decirle. Muchas gracias. Para finalizar, ¿nos podrías, eh, cómo podríamos obtener las diapositivas? Los chicos quieren saber acerca de eso. Sí, me pueden hablar a mi página, que es Medic Student. Ahí me pueden pedir las diapositivas de esta ponencia y también de anatomía cardíaca, ya que la página es junto con mi compañera Diana González. Y cualquier pregunta que no la haya contestado aquí, la voy a averiguar y se la puedo responder por esa misma página. No me lo pregunta por ahí y yo se lo respondo. Muchas gracias por la ponencia, Giuseppe. Chicos, ya saben, si tienen alguna duda y si es que no les quedó claro alguna pregunta que ustedes hicieron, el ponente les estará brindando las respuestas a través de su página MedStudent. Entonces, también por ahí podrán obtener las diapositivas, chicos. Te agradecemos mucho por la ponencia, Giuseppe, a nombre de Sociendag y también a nombre de Socien Huánuco. Estamos muy encantados por la ponencia que realizaste y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Unas últimas palabras, por favor. Sí, gracias a ustedes también por la oportunidad y gracias por todos por haber estado en esta ponencia. Espero se haya entendido y si quedan algunas preguntas, se las voy a contestar por medio de la página. Muchísimas gracias, Giuseppe. A ver, chicos, ahora sí vamos a aclarar sobre el quiz, chicos. Creo que algunos de ustedes no lo tenían bien en claro.
Bien, chicos, a ver, les explico brevemente. Pero antes voy a enviar la página de Instagram, tanto del ponente de la ponente de anatomía cardíaca como fisiología cardíaca, chicos. Si quieren las diapositivas, pueden escribir en esa página, chicos, y los ponentes gustosos estarán enviándoles las diapositivas de las ponencias de hoy. Bien, chicos, en breve vamos a enviar el link del quizzes. Recordarles que deben colocar sus nombres completos, chicos, tal como va a ir en el formulario de certificación. Ya no van a subir captura de pantalla para que no sea más tedioso para ustedes. Solo pedirles que escriban correctamente sus nombres para poder identificarlos. Si ustedes tienen dudas, chicos, lo pueden dejar por el chat. Agradecemos mucho su participación en el primer día de la semana. Los esperamos en las siguientes ponencias, chicos. Habrá sorpresas, regalos, así como el día de hoy. No olviden seguirnos en Instagram a los organizadores. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube, chicos. El video de hoy se va a quedar grabado en nuestro canal para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. En estos momentos ya voy a proceder a enviar el link del quizzes, chicos. Lo vamos a fijar en el chat de YouTube. Todo lo estamos enviando por el chat, chicos, así que estén muy pendientes del chat en vivo. Si ustedes tienen dudas, nos pueden escribir a los organizadores o también lo pueden dejar por aquí por el chat y nosotros los estaremos ayudando. Recordarles que tienen que colocar sus nombres completos en el quiz. Ustedes ingresan al link y lo primero que tienen que hacer es colocar sus nombres completos. Y en el formulario de certificación también tiene que ir el mismo nombre, chicos. Ya no van a subir las capturas de pantalla. Bien, chicos, ya pueden ingresar al quizzes. Recordarles que va a estar habilitado por 30 minutos. Ingresan ahora, por favor, no olviden colocar sus nombres. Y el respecto al formulario de certificación lo vamos a enviar también por los grupos de WhatsApp y de Telegram para que lo puedan encontrar fácilmente. Chicos, en caso de link de inscripción, no se preocupen porque vamos a validar el formulario de certificación que estamos enviando el día de hoy. Y en la semana, en los formularios ya les va a aparecer directamente los nombres que ustedes han consignado hoy. Así que no se preocupen por eso, chicos. Sí, chicos, si no ingresa el nombre completo, no se preocupen, pero por lo menos que esté los dos primeros nombres o los nombres que ustedes tengan y luego los apellidos hasta donde alcance, chicos, pero que vaya similar al del formulario. Bien, chicos, ya dimos inicio al quizzes, pueden ingresar normal en cualquier momento. Recordarles que tienen 30 minutos para realizarlo. Y si ustedes ya se unen una vez, chicos, ya no van a poder volver a ingresar. En caso no pudieron desarrollarlo, se comunican con los organizadores, por favor. A ver, chicos. Sí, el código de quizzes, chicos, son los dígitos, los 6 últimos dígitos que se encuentran en el link. También ya se los envié, chicos, por el chat. La asistencia, chicos, estamos considerando
los quizzes que ustedes desarrollan. Les voy a explicar lo que ya se dijo en la ponencia de anatomía cardíaca. Los requisitos para que ustedes obtengan los certificados es aprobar 8 de los 14 quizzes. Tienen que aprobar cada quiz con 6 preguntas a más. Luego tienen que rellenar el formulario de certificación, que también lo vamos a enviar por el chat de YouTube y también por los grupos de WhatsApp y de Telegram. Esos son los requisitos, chicos. Chicos, es un formulario por día, no se preocupen, es solo un formulario por día. Chicos, el link del quiz está fijado en el chat, así que lo van a conseguir rápidamente. Les agradecemos mucho por su asistencia y por la acogida que ha tenido la Semana Internacional de Cardiología. Es por eso que nosotros estamos brindándoles obsequios, sorpresa, a la mitad de la ponencia. En los otros días quizás va a haber algunos sorteos, pero queremos que ustedes estén encantados con haber asistido a esta semana, chicos. Si tienen dudas, no olviden comunicarse con los organizadores y nosotros los vamos a estar ayudando, chicos. Chicos, el link del quiz, como ya les decía, está fijado en el chat, así que por ahí lo van a encontrar. No lo vamos a enviar por ningún grupo de WhatsApp ni de Telegram, chicos, tengan en cuenta eso. Las preguntas correctas que ustedes deben tener en el quiz es de 6 preguntas a más, chicos, o sea, de 6 a 10. Eso es en cada quiz. Y para que ustedes obtengan el certificado, tienen que aprobar 8 de esos quizzes, de los 14, tienen que aprobar 8. Y ya no es necesario que ustedes suban su captura porque nosotros ya tenemos la base de datos de los quizzes, chicos. Bien, chicos, no olviden suscribirse. También seguir a los ponentes y a los organizadores en Instagram, chicos. Toda la información acerca de la semana lo vamos a estar mencionando por nuestros grupos y también por los estados de Instagram. Entonces ustedes se van a enterar de los horarios de las ponencias. Sí, chicos, el formulario de certificación es válido para las 2 ponencias del día de hoy. Como les repito, es un formulario por día. Sí, chicos. Tienen que rellenar el formulario de certificación porque los nombres que ustedes consignen hoy va a ir en toda la semana. Así que es importante que coloquen bien sus nombres y apellidos porque ya va a figurar en toda la semana, chicos. Y si tuvieran algún inconveniente, no duden en comunicarse con los organizadores. Nos pueden escribir por las redes sociales, tanto por Telegram, Instagram y WhatsApp. Sí, perfecto. Si pusiste un nombre y un apellido y las iniciales del segundo apellido es válido. Lo importante es que ustedes coloquen sus nombres y apellidos, chicos. No coloquen algún apodo o solo iniciales, porque no los vamos a poder identificar. Sí, chicos, eso es todo. Agradecemos nuevamente su asistencia. Respecto al formulario de certificación, ya lo vamos a estar enviando por los grupos, así que atentos. Los agradecemos bastante, chicos, y los esperamos el día de mañana.
El día de mañana, chicos, los esperamos con la ponencia de beta bloqueantes y calcio antagonistas a 5 p.m. Así que ya estaremos enviando los links, los agradecemos mucho y todos los días ustedes van a tener la oportunidad de acceder a un premio que les están brindando los auspiciadores, chicos. También seguir a los auspiciadores. Chicos, si en caso ustedes no pudieron realizar un quizzes, no se preocupen, tienen 12 quizzes más para poder realizarlo. Como les repito, es válido para el certificado que ustedes aprueben solo 8 quizzes. Chicos, nuestros grupos estuvieron consignados en el formulario de inscripción. En todo caso, pueden escribirnos a nuestra página en Instagram, que es Ociendac, y nosotros estaremos apoyándolos. Les agradecemos bastante. No olviden suscribirse, chicos, y activar la campanita para que les pueda llegar las notificaciones cuando nosotros tenemos ponencias. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana en otra ponencia más de International Cardiology Week. Muchas gracias, chicos.